que se queda conmigo, vaya buscando el libro de Isaías. Y Isaías 40. Y yo quiero recordarle lo que hemos venido viendo o platicando o hablando, enseñando en los últimos domingos. Y empezamos hace unas semanas hablando de los maestros en el Nuevo Testamento. Y esa semana tomamos como tema enseñar acerca de la relevancia y la importancia de los maestros dentro de la iglesia. Y la siguiente semana vimos por qué llega a fallar la enseñanza. Y la semana pasada vimos la importancia de la enseñanza de Dios. Y hemos venido tomando el tema de la enseñanza, los maestros en todos los niveles en cuanto a la iglesia y la importancia y la relevancia que tiene la enseñanza. Y el día de hoy la enseñanza se titula Fuentes de enseñanza confiables. Fuentes de enseñanza confiables. Y ya que está en Isaías 40, vaya al verso 12. Vamos a leer del verso 12 al 15. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó la ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Y Isaías hace estas preguntas, y en estas preguntas no hay una respuesta afirmativa, porque no hay quien enseñe al Espíritu de Dios. No hay quien le aconsejó para hacer y saber todo lo que sabe. No hay en la Biblia ni en ningún lugar en el mundo, ni arriba ni abajo, quien le haya enseñado a Dios todo lo que Dios sabe y todo lo que Dios es. Nadie, no existe quien enseñó a Dios. Entonces debemos dejar muy claro que la principal fuente de enseñanza es Dios mismo, y que toda fuente que pretende enseñar las verdades de Dios debe de estar conectada a la fuente principal de enseñanza, es decir, a Dios mismo. Toda enseñanza sana y confiable, todo consejo sabio y edificante, toda sabiduría divina tiene su principio en Dios. Dios es la fuente de donde brotan todas estas cosas. De Dios viene el consejo, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene el entendimiento, de Dios viene la enseñanza. Y en Él nace, y en Él se produce, y en Él permanece. Y no hay fuera de Él quien le haya enseñado a Dios todo lo que Él sabe. Entonces, esa fuente de enseñanza está al alcance del ser humano, y por eso hoy queremos dejar bien claro las fuentes de enseñanza confiables. No vamos a alcanzar a ver todo, pero iremos conforme pasan las semanas aprendiendo. Pero ¿cómo es que Dios da esa enseñanza a su pueblo, a la iglesia? ¿Cómo es que Dios hace llegar esa sabiduría a ellos? Antes de ver cómo Él hace llegar esa sabiduría a nosotros, como una nota, vamos a ver cómo identificar si una fuente de enseñanza está conectada a Dios. ¿Cómo saber si una fuente de enseñanza que ha llegado o pretende tocar a la iglesia o hablar a la iglesia está conectada con Dios? Porque hay muchas ideologías, hay muchas enseñanzas, muchas ramas. Usted encuentra en la Biblia que la iglesia primitiva peleaba o luchaba con enseñanzas como las de los Nicolaitas.
que tenían cierta forma de pensar, de creer, cierta doctrina. Cuando usted lee las cartas de Apocalipsis, ellos tenían que batallar en contra de enseñanzas que Jesús llamó las enseñanzas de Baal, de Jezabel, perdón, y de Balaam. Y esas enseñanzas se introdujeron a la iglesia y afectaron a la iglesia, pero eran fuentes que no estaban conectadas a la fuente principal. Pero como yo el día de hoy, ¿cómo es que puedo saber si una fuente que pretende enseñarme está conectada a Dios? Porque hoy no peleamos tal vez contra los nicolaitas, pero sí el humanismo está entrando a la iglesia, la psicología está tomando el lugar del Espíritu Santo y pretende arreglar los corazones cuando solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El materialismo, todo ese tipo de ramas de enseñanza están introduciéndose a la iglesia poco a poco, y la iglesia cada vez más está adoptando fuentes de enseñanza que carecen de esa conexión con Dios. Juan capítulo 3, ¿cómo identificar si una fuente está conectada con Dios? Juan capítulo 3, verso 31. Vamos a leer lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y aquí encontramos unas características de una fuente de enseñanza confiable. Dice la Biblia que la enseñanza de Dios viene ¿de dónde? De arriba. Viene de lo alto. No es una enseñanza terrenal, humana. La enseñanza de Dios viene de lo alto, porque Dios está en su trono y a Él nadie le enseñó. Él sabe todo, Él tiene todo, Él posee todo conocimiento. Y entonces cuando alguien recibe la enseñanza de Dios, de esa fuente, una de las características es que no es terrenal. Esa enseñanza viene de arriba y es por encima de la enseñanza terrenal. Y nunca se comparará la mejor enseñanza terrenal con la más simple y sencilla enseñanza que viene de lo alto. Y dice Juan el Bautista, hablando de Jesús: el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cuando una fuente de enseñanza está conectada con Dios, lo que habla y enseña te va a sonar a Biblia. Cuando una fuente de enseñanza, una doctrina, una creencia viene del corazón de Dios, eso te va a sonar a Biblia. Tuve un encuentro con una persona que fue endoctrinada en esos lugares donde llevan a los drogadictos y a los alcohólicos, y él traía toda la enseñanza de AA. Y empezó a hablarme de lo que él había aprendido a través de los años, de lo que le habían dicho, de lo que le habían mostrado. Y él venía todo atado, de hecho venía todo atormentado por un demonio, todo confundido. Pero él venía bien endoctrinado y empezó a hablarme de cada cosa, de varios temas, de los demonios y de las creencias y de todo ese tipo de cosas. Pero nada sonaba a la Biblia. Sonaba a cuentos y fábulas e ideologías que carecían de un sustento bíblico. Cuando él terminó de hablar, le dije: perdóname lo que te voy a decir, pero toda la doctrina que te dieron carece de fundamento bíblico y no coincide
con la palabra de Dios. Yo he leído este libro y todo lo que tú me estás diciendo carece de un fundamento bíblico. Entonces, una fuente que proviene de Dios te va a sonar a Biblia. Vas a decir, eso yo lo he leído, eso yo lo he escuchado, eso yo lo he aprendido en la iglesia, en la Biblia, en el discipulado, o el hermano que sabe un poquito más que yo, la otra vez me comentó algo así. De hecho, la NBI en el verso 34 dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Y si Juan el Bautista está diciendo que a un mensajero, en este caso hablando de Jesús, Dios le había dado el Espíritu Santo sin restricción, una fuente, escucha bien, una fuente conectada a Dios, el que está enseñando debe de tener las características de estar conectado con el Espíritu Santo o de tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo te aseguras que una persona que pretende enseñarte algo está conectado con Dios, está conectado al Espíritu Santo? Pues es bien fácil, porque tú lees Gálatas 5:22 y ahí están los frutos del Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo da frutos. Entonces una persona que pretende enseñar de parte de Dios, pues debe de tener, según esta lista, número 1, amor. Número 2, alegría. Número 3, paz. Número 4, paciencia. Número 5, amabilidad. 6, bondad. Número 7, fidelidad. Ahí le va una bien buena, humildad. Alguien que Dios ha enviado a enseñar su palabra, su mensaje, su enseñanza, será humilde. Y cuando esa humildad no está, usted debe preguntarse si es una fuente conectada a Dios, porque también la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, que Dios aborrece el orgullo y también tiene dominio propio. Entonces aquí tenemos ya varias características que me empiezan a indicar cuando yo escucho a alguien enseñar la palabra, cuando tal vez prendo mi televisor y veo a alguien que está hablando de un tema. Entonces yo debo de ver esas características, que su enseñanza debe de coincidir con la palabra, que su enseñanza no debe ser una enseñanza terrenal, que las características de ese hombre, de esa mujer, deben de ser la humildad, el gozo, la alegría, el dominio propio, porque está lleno o llena del Espíritu Santo. Pero hay más. Acompáñame a Santiago capítulo 3. ¿Y por qué tenemos que estar, amada iglesia, viendo estos temas? Escucha bien, porque es bien fácil. Yo veo cómo mucha gente se pierde porque sale una nueva enseñanza, porque sale una moda, porque sale un nuevo mito, y la gente se va detrás de eso porque le prometen y le dicen y le hablan. Le dicen, es que a mí se me apareció un ángel y me enseñó esto. Pues tú tienes que decirle, pues así se te haya aparecido Juan Gabriel. No me importa, si no coincide con la Biblia, yo no quiero saber tu enseñanza. Capítulo 3, verso 13 de Santiago, verso 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Diga conmigo, hay sabiduría que no viene de Dios. O sea, hay dos clases de sabiduría. De hecho, así se tiene como subtítulo su Biblia ahí, la sabiduría de lo alto. Y si usted tiene una versión NBI, dice dos clases de sabiduría. Verso 16: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
¿Cuáles son las características que debe de tener un sabio y entendido? Como está diciendo aquí Santiago, el hermano Santiago que escribió esta carta. Número 1, buena conducta. Es una persona que su vida se conduce bien. Cuando alguien viene a tu vida y pretende enseñarte algo, debe de venir con un testimonio, debe de venir con un respaldo en su vida de cómo vive según la palabra de Dios, según los preceptos de Dios. Una ocasión, cuando la congregación estaba allá en Santiaguito, allá en Cerro del Cacique, en la bodeguita allá, llegó un hombre y él venía, me hablan, me dicen, pastor, le hablan allá en la puerta. Y ya fui, salí y era un hombre y me dice, oh, siervo de Dios, Dios me ha enviado a ti para levantar tus manos, para hacer que esta iglesia permanezca y crezca. Y yo, pues ya como tengo mis años de experiencia, le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y ya me dijo, soy fulano de tal, yo vengo de Estados Unidos, estuve allá varios años, serví en una iglesia, en un ministerio, puedo predicar, puedo dirigir la alabanza. Él podía hacer todo, ¿verdad? Y dije, no, este es bárbaro, es pesado. Entonces dijo, pero siervo, iba pasando por aquí, vi el letrero y Dios me dijo que estoy aquí para servirte, para estar a tu lado, para levantar tus manos. Yo le dije, ok, nuestra reunión es el próximo domingo a las 5, puedes venir si quieres, conoce la iglesia. Fue una vez, llevó a su esposa y a una niña y estuvo en la reunión y no se veía que estuviera muy a gusto en la reunión. En la alabanza nunca alabó, en la adoración nunca adoró y en la predicación no dejaba de moverse de su lugar. A la siguiente semana ya no volvió, pero volvió la esposa y la esposa se me acerca y me dice, hermano, yo quiero hablarle de esta situación. Dice, este hombre se fue, nos abandonó por tanto tiempo, estuvo por allá, no supimos nada de él, ahora ha regresado, no trabaja, no responde, no nos mantiene. Y dije, ay, quería venir a enseñar, lo bueno que sabe predicar. Pero él traía una enseñanza, él quería comunicar algo, por eso estaba diciendo, yo puedo predicar, para que lo dejaran hablar. Pero sabes, su conducta desmentía que él fuera un sabio y que fuera entendido. Porque un sabio y un entendido tiene buena conducta en todas las áreas de su vida. No es perfecto, no es perfecta, comete errores, pero su caminar es constante delante de Dios. Muestra características de alguien que vive bien, que es un buen empleado, un buen obrero, un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo. Se esfuerza por cumplir con lo que la palabra de Dios demanda de él, pero no solamente eso, sino tiene buenas obras. Es alguien que siempre está en pro del reino, en pro de que la gente conozca a Dios, de que los pobres sean ayudados, que el que no sabe reciba una enseñanza, que el que no tiene reciba a lo que necesita. Es alguien que está avanzando, que está en pro de algo. Y característica número 3, tiene humildad. Se vuelve a repetir la humildad. Una fuente genuina de parte de Dios mostrará el corazón de Dios, el carácter de Dios. Y Cristo dijo, yo soy manso y soy humilde, sean como yo, pónganse mi yugo. En Éxodo, el hombre más importante de aquella historia era el más manso y el más humilde de todos. Y cuando la humildad se abandona, uno debe de preguntarse si no ha dejado de estar conectado a la fuente de la enseñanza genuina que se encuentra en Dios. Pero veamos ahora lo que hace, provoca, lo que tiene o las características de la sabiduría terrenal según los versos que acabamos de leer. Número 1, produce celos amargos, tiene celos amargos. Provoca contenciones y rivalidades. Trae jactancia, o sea, lo opuesto a la humildad, presunción. Trae mentira, ataca la verdad. Ahí le va una bien buena, trae perturbación. ¿Usted sabe qué es lo que es la perturbación?
cuando sus pensamientos no se alinean y mucho menos se alinean con la palabra de Dios, y que usted no entiende cosas bien básicas, que usted no entiende. Yo he hablado con gente que está toda perturbada y no entiende, no sabe, no comprende, no discierne que debe de perdonar, aunque ha leído en su Biblia y ha sido cristiano por muchos años y sabe citar los versos que hablan del perdón, pero en su mente hay perturbación y no comprende cómo es que debe o por qué debe perdonar. Una mente perturbada, eso es lo que deja una enseñanza que no proviene de Dios. Rivalidades, acciones malvadas. Una falsa enseñanza siempre atacará la verdad de Dios. Dicen las nuevas ideologías de esta generación que a los hijos ya no se les suena. Y este libro dice que el que corrige a su hijo lo ama. Mi padre me amó tanto que cada vez que me tocó me la dio. Y por eso esta mujer tiene un hombre chambeador el día de hoy. Y si así fui como fui, si así me le perdía a veces una noche y le llegaba hasta el siguiente día, imagínese si ese hombre no me hubiera amado con el cinturón. Imagínense. Y cada uno de mis hermanos, todos bien chambeadores, porque ese don nos amó con el cinturón. Entonces las nuevas generaciones les están enseñando: no, ya no te deben de pegar porque tú tienes derechos. Pues la Biblia dice que tú estás bajo autoridad y que esa autoridad tiene el deber de darte la recia en las nachas cada vez que tú te la ganes. Eso es. Dice la Biblia que Dios al que ama corrige. Yo se lo he dicho muchas veces. Yo me topé con una enseñanza, una doctrina hace 11 años, donde se pararon enfrente de la iglesia y le dijeron: eres incastigable. O sea que Dios ya no te puede castigar. Yo dije: no, eso ya no suena a Biblia, porque Dios dice que al que ama lo corrige. Y si yo me desvío, Dios me va a regresar al camino de las puras greñas, o a cinturonazos, o a palazos, como sea, porque me ama tanto que sabe que si yo me desvío, mi vida se puede perder por toda una eternidad. Me ama tanto y ama tanto a mi esposa y a mis hijos, que si yo comienzo a desviarme, Él me regresa, me habla como un buen padre, me dice: no, vuélvete. Y si no me vuelvo, pues me toca mazapán, me toca algo que me cueste, que me duela. Entonces una falsa enseñanza, una sabiduría terrenal va a contradecir la verdad todo el tiempo. Una enseñanza terrenal, por muy sencilla que sea, o de parte de quien venga, va a contradecir la palabra de Dios y aún la va a atacar. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Búscate otra, es lo que dice el mundo, es una sabiduría terrenal. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Qué dice la Biblia? Ama a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. La iglesia araña, pellizca y rasguña, se lo digo como pastor. ¿Tienes problemas en tu matrimonio, mujer? La Biblia dice: sujétate a ese hombre, pero es un necio, no importa, deja que Dios lo arregle mientras tú te sujetas a él. Pero una enseñanza que viene de la comadre o de lo que callamos las mujeres no dice eso. Por eso le digo, tenemos que ser entendidos, bien entendidos de las fuentes de enseñanza a las cuales estamos dando acceso a nuestro cristianismo. Pero ahora nos habla el verso 17 en adelante de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios, número uno, es pura. La enseñanza de Dios siempre te va a llevar a la santidad. La enseñanza pura de Dios, la enseñanza genuina, siempre llamará al hombre, a la mujer, a la iglesia, a la pureza, a la santidad, a lo genuino, a lo que no es liberal, que tampoco es legalismo, pero que se mantiene en la línea de esa libertad sana en la cual uno puede y debe de vivir. La sabiduría de Dios es pura. Número dos, la sabiduría de Dios es pacífica. Déjeme le doy el ejemplo de qué tan pacífica es. Mi esposa y yo, en el ramo que más hemos trabajado en medio de esta generación y en medio de este tiempo, es en los matrimonios.
¿Sabe de qué se trata la primera sesión con un matrimonio que tiene broncas, que viene a pedirnos consejo? Tiro seguro. Tiro seguro delante de los pastores. Este es un desgraciado. ¿Y tú qué, bruja? Que quién sabe qué tanto. Y nosotros así viendo nomás cómo se dan la recia. Y los dejamos que se deschonguen. Un día, escuchen nada más, esta estuvo buena. Un día, un hombre no cristiano me vino a buscar porque su esposa cristiana no entendía. Y él viene a buscar al pastor y dice: hermano, es que yo no entiendo, ya vaya con usted, pero no cambia. Ella es esto, es aquello, el otro dice: yo quiero que me ayude. Digo: tú necesitas a Cristo en tu vida, lo que sea, pero quítele lo loca a mi mujer. Cristo Jesús puede solucionar tu vida y tu matrimonio. Nos sentamos aquella primera sesión, se empezaron a deschongar entre ellos, porque eso tiene que suceder, tienen que sacar sus cosas, tienen que externar ahí lo que traen en el corazón, y uno tiene que saber lo que está recibiendo. Y él le dice en determinado momento de la plática, voltea y le dice: pues vas a la iglesia y no cambias, vas cada 8 días y no cambias. Y ella voltea y le dice: no cambio, si no hubiera cambiado ya te hubiera ahorcado, desgraciado. O sea que tuvo un gran cambio. Él no sabía, pero su vida había estado en juego, y el cambio que ella había mostrado era que no lo había matado. Pero escuche, conforme van escuchando este libro, se les van bajando los ánimos. Y a la siguiente reunión que volvemos, ¿cómo van? Pues ya peleamos, de los 5 días peleamos 3. Ah, qué bueno. Pero es que no, es que esta luego ay, bronca. Siguiente clase, vamos a ver el papel del marido, y empezamos, abrimos la Biblia y esto dice la Biblia a ti, marido, y esto y aquello. La vieja: ya ves, que quién sabe qué tanto, y te dije, y tomando notas, y órale, que sabe qué tanto. Dije la vieja porque luego así todavía: mi vieja está que no entiende, que sabe que ya después le cambian el término a mi esposa, mi mujer, mi amor, ¿verdad? En la última clase. Pero anotando, y luego siguiente semana nos toca ahora el papel de la mujer, y el marido saca pluma y empieza a anotar, y ahí va, poco a poco. Pero no escucha otra cosa, sino que la enseñanza es pacífica. La enseñanza que desciende de Dios trae paz, pacifica. Mengúa los conflictos entre padres e hijos, mengúa los conflictos entre esposo y esposa, entre congregantes. La palabra, la enseñanza de Dios es pacífica, deja un sentido de paz. Tenemos un matrimonio joven que son una cosa extravagante, y en las mismas condiciones, ¿no? Llegaron, necesitaban ayuda, terminamos el curso que les damos y ellos dijeron: queremos que vengan de todos modos, pero ya terminamos las clases, no hay más, no le hace, vénganse a cenar aunque sea, pero les necesitamos aquí, porque su vida ha cambiado. Pero escucha, no porque nosotros hemos ido a su casa, sino porque este libro se abrió en el comedor de su casa y le dijo a él: marido, esto es lo que dice la Biblia acerca de ti. Esposa, esto es lo que la Biblia dice acerca de ti. Ustedes son esto, ustedes son aquellos, según la palabra de Dios. Y se han menguado los ánimos y han retomado una vez más la idea de seguir adelante, de continuar juntos, de establecer delante de Dios su matrimonio, y de poner en marcha a través de su vida todo lo que la enseñanza genuina. Número 3, la enseñanza de Dios, la que desciende de lo alto, es bondadosa. Un día le dijo un hombre a otro hombre que no quería ir a la iglesia. Los dos estaban casados, y le dijo: te conviene ir, ahí las mujeres cambian. Y él dijo: no, entonces sí voy, porque tengo una mujer ruda, una mujer que necesita cambiar muchas cosas, y yo también, pero necesito. Y fue a la iglesia, porque el otro le dijo: ahí me cambiaron a la mujer, o sea, me la transformaron ahí. Pues cómo no, si está delante de una enseñanza donde la enseñanza es dócil. El hombre cambia, la mujer cambia, los corazones cambian. Es bondadosa, es dócil, pero también está llena de compasión.
Una enseñanza genuina de parte de Dios no lleva el objetivo de enriquecerse, de hacerse famoso, de imponer una moda. Una enseñanza genuina de Dios lleva compasión por la gente. Cristo Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellas, decía, porque son como ovejas sin pastor. Entonces, aplicando esto al tema de los matrimonios, cuando mi esposa y yo vemos un matrimonio que está quebrándose, que se están matando, que están rompiendo, que ya se están odiando, y comparamos nuestro matrimonio de 24 años, ya casi en esta semana, la próxima semana cumplimos 24 años de matrimonio, y vemos cómo nosotros hasta guapos nos seguimos viendo uno al otro. Si usted sigue viendo guapo a su esposo de 46 años, quiere decir que Dios está ahí. Y decimos, no es posible que estos se están matando cuando deberían de estar enamorados como nosotros. Te da compasión y entonces enseñas algo por amor y por compasión a la gente. Pero no hay otra motivación. Hemos estado varias veces hablando con gente que recién llegó a la iglesia y con esa problemática, y cuando acabamos la primera clase se paran y sacan la carta y dicen, ¿cuánto es, pastor? Yo digo, nada. Pues es que yo iba a tal lado y me cobraban. No, pues es que aquí de gracia recibimos y de gracia damos, ¿verdad? Llena de compasión, llena de buenos frutos, trae buenos frutos. La enseñanza de Dios da buenos frutos, arroja amor, arroja resultados, cambios en la vida de la gente, arroja un estilo de vida diferente. La enseñanza que viene de Dios es imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Escucha bien, cuando a mí me toca dar la clase hacia la mujer para los matrimonios, yo no me ensaño y aprovecho para descalabrarme a mi esposa, no. Las mismas ganas que le eché para preparar la clase del hombre, y mi esposa está ahí consciente porque ella, pues sí, vamos juntos. Las mismas ganas que le eché para enseñarle al hombre su papel son las mismas ganas que le echo para enseñarle a la mujer su papel. Es imparcial y por último es sincera. Tú vas a encontrar que en la sabiduría, en la enseñanza de Dios no hay hipocresía. Cristo Jesús se paraba como maestro a enseñar y había algo, no solamente sabían que lo que decía era verdad, sabían que ese hombre vivía lo que decía. Y tú debes de saber, debes de discernir. Una ocasión me invitaron a una reunión donde una mujer era la que estaba presidiendo la reunión, y esa mujer tenía al marido ahí en un rincón y el marido cuidando a un nieto nomás haciéndole así, y ella era la máxima sensación en esa reunión y su marido ni importaba. Yo la vi, dije, y luego volteé y vi al público y eran puras mujeres que yo conocía que no se sometían al marido. Y dije, qué interesante. Y yo la escuchaba, y cualquier persona que tiene al Espíritu Santo sabe o debería saber discernir entre lo genuino y lo que no es genuino. Yo dije, no, algo no me late, algo no está bien aquí. Y yo no aguanté, yo me salí de la reunión, no porque soy machista o porque una mujer estaba predicando. Mujeres, ustedes son la máxima sensación cuando su vida es usada por Dios. Y me salí. Y después la hermana que nos invitó a ir a esa reunión, quien no se quería someter a los preceptos de Dios en cuanto al matrimonio, y acercó y me dijo, pastor, ¿qué le pareció la reunión? Le dije, ¿quieres que te diga qué me pareció la reunión? Le dije, vi una mujer que no se somete a su marido y que pretende predicar la palabra y que tiene a su marido como una chichincle en un rincón. Eso vi. Y no me digas que en su casa no es ella la que parte el queso. Y se quedó, peló los ojos y dijo, sí, pastor, ella es la que determina. Le dije, eso no es Biblia, eso no es bíblico. Número 2, te digo que vi una bola de mujeres que la andan siguiendo porque ellas tampoco se quieren someter a su marido. Ay, pastor, que le dije, ponte trucha, porque vienes a este lugar y recibes enseñanza y luego vas allá y recibes enseñanza. Tienes doble bronca con Dios porque recibes aquí y recibes allá. Ponte muy trucha porque hay un juicio al cual tú vas. Y se quedó así, creo que no lo hubiera invitado, nunca me volvió a invitar. Bueno, ya ni vino a la iglesia. Esa es otra historia, pero la enseñanza de Dios tiene que llevar esa carencia
de hipocresía. Entonces, cuando una fuente que yo consulto, que yo busco, no suena a la Biblia, no muestra las características de la Biblia, cuando un maestro de la palabra, una persona que pretende enseñar, carece de esa humildad, sencillez, de esa prudencia, de ese caminar en Dios, que habla de que él ha nacido de nuevo. Escuchaba al pastor Miguel Núñez, un hombre que usted puede escuchar confiablemente, busque predicaciones de él, es buen maestro, es sana enseñanza. Y dice que una vez le encandilaron un pastor que tenía como 30 años pastoreando, que para que lo ayudara. Y dice el hermano Miguel Núñez que él se entrevista con él y le hace preguntas. Y su vida de este hombre, a pesar de 30 años de ministerio, era un desgarriate, inmoralidades y un montón de cosas. Y le dice: hermano, yo le tengo que hacer una pregunta. ¿Usted de verdad ha nacido de nuevo? Y la mujer le dice: eso es lo que yo le pregunto cada día. Porque puede pasar y pasa. Personas que porque tienen un conocimiento piensan que ya nacieron de nuevo. No. El nacer de nuevo no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con el corazón. De tu vida es transformada y tú eres otro, tú eres alguien que no eras y dejas de ser lo que eras. Si mis amigos los borrachos van a mi casa a buscarme, el borracho se murió. Pero si los aleluyos van a buscarme a la casa, me encuentran al aleluyo. De aquel día se murió el borracho y nació el aleluyo. Pero volvamos a la pregunta: ¿cómo es que Dios hizo, cómo es que Dios hace llegar su enseñanza a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos? Vaya a Éxodo 24. Éxodo 21, perdón. ¿Cómo es que esa fuente me es abierta? ¿Cómo es que esa fuente me es cercana para que yo aprenda? Éxodo 21, verso 4 dice lo siguiente. A ver si, no, 24:4, perdón, eso que traigo lentes y me así bien, ay, vista de herrero. 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Brínquese al verso 12. Dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera ahí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿De dónde viene la enseñanza de Dios? Di conmigo: de arriba. Moisés subía al monte, literalmente, y allá arriba le era dada la enseñanza que él escribía y que él enseñó al pueblo, y que hasta el día de hoy tenemos en este precioso libro que está a nuestro alcance cada día de nuestra vida, y que no pagamos literalmente un precio muy alto como el que pagaron otros hombres y otras mujeres por tener un libro como este. La sabiduría de lo alto viene de lo alto, valga la redundancia, viene de allá arriba. Y Moisés tenía que subir, pero escucha, dice que Moisés edificó un altar al pie del monte, y que también puso 12 columnas. Y quiero que me acompañes también a Éxodo capítulo 15, regrésate al capítulo 15. Y vayas al verso 22, vamos a leer unos cuantos versos. Éxodo 15, 22. Ellos acaban de cruzar el mar, Dios les abre el mar, ellos tuvieron su festejo, y el verso 22 nos narra lo que sucedió después de ese festejo. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y subieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 27. Y llegaron a Elim,
donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Esto que acabamos de leer, escucha bien, es un retrato de lo que Dios haría en el Nuevo Testamento. En esta ocasión Dios los libera, Dios los saca, ellos van camino a la tierra prometida, llegan a un lugar llamado Mará, y Dios les muestra un árbol que cambió las circunstancias. Dios les muestra un madero, y ese madero cambia la condición de aquellas aguas, y ellos pueden vivir una vez más para continuar su camino, para ir adelante. Pero Dios no solamente deja eso ahí el asunto, sino que les da estatutos y ordenanzas. La NBI dice, les dio una norma de conducta, es decir, cómo debían de vivir. Ahí mismo los prueba. Llegan a Elim, y en Elim ellos se encuentran 12 fuentes de agua, y ellos acampan junto a las aguas. Es decir, Dios ya estaba mostrando y usando el modelo de enseñanza que Él usaría en el Nuevo Testamento. La cruz de Cristo, el madero que cambió las aguas en Mará, es la representación de la cruz de Cristo que cambia las condiciones del corazón. La cruz, la obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz, puesta, aceptada en el corazón del ser humano, cambia su condición. ¿Cuántos llegaron bien amargados a Cristo Jesús? Y yo, y eso que apenas tenía 20 años, y ya estaba amargado. Ya después de cristiano me volví a amargar, y me tuvieron que volver a echar la obra de la cruz en el corazón. Porque también he pasado mi buen rato de amargura como cristiano. Me aventé, yo creo, como un año amargado, déjeme lo confieso. Un año, y sirviendo a Dios en una iglesia, amargado. Dios es bueno, y nos permitió salir de esa amargura. Pero la cruz de Cristo cambia la condición del ser humano. Y escucha, Dios estaba mostrando esa obra ya desde aquel tiempo, y este cambio de condición demanda y genera un cambio de conducta. ¿Cuántos se dieron cuenta que a usted Cristo Jesús lo alcanzó, pero no lo dejó con la mentalidad que tenía y con la enseñanza que tenía? ¿Verdad? Cristo Jesús nos alcanzó y después nos empezó a enseñar, nos empezó a educar, ¿verdad? Nos empezó a decir que morder era malo, que gruñir era malo. Nos empezó a enseñar que el hombre debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Nos empezó a enseñar acerca de la paciencia, del soportar, del amar. Nos empezó a enseñar que el que no trabaje, que no coma. Y ahí nos hicimos chambeadores, los que no éramos chambeadores, ¿verdad? Y nos hicimos más comelones, porque dijimos, pues ya que trabajo mucho, ahora como mucho. Y nos empezó a educar, por decirlo así. Es lo mismo que Él hizo. Él les cambió la condición con aquel árbol, les da vida, les da esperanza, pero no los deja así, sino que les da estatutos y les da enseñanzas, y los lleva a un lugar llamado Elim. Escucha, Elim se traduce como la palabra Yil, y habla de un jefe, de un fuerte, de un roble, una pilastra. Y esto se convirtió Jesús en nuestra vida, nuestra pilastra. ¿A quién seguimos? ¿Hacia dónde vamos? El hombre fuerte que conocemos es Cristo Jesús en nuestra vida. Es nuestro jefe, es nuestro líder, es nuestra fuerza, Cristo Jesús. Y no los dejó ahí, sino que los lleva en este episodio de Éxodo, los lleva a 12 fuentes. Bueno, ¿cuántas fuentes de enseñanza dejó Cristo Jesús cuando partió a sentarse a la diestra del trono de Dios? Diga conmigo, 12 apóstoles. El que le había salido chafa lo sustituyó con el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. O sea, nota la comparación. O sea, Cristo Jesús lo alcanzó a usted, le cambió la vida, aplicó, permitió que la obra de la cruz, la sangre de Cristo, hiciera efecto en su vida, le dio vida eterna, pero no lo dejó que siguiera viviendo como usted vivía. A mí no me dijo, bueno, ya eres mi hijo, te amo, así que otra vez vete de borracho. Puso en mi corazón
el no recaer, el no volver a las mismas cosas. Me enseñó. Pero escucha, cuando yo leo la Biblia, el Nuevo Testamento, yo estoy leyendo las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los 12 apóstoles. Es una fuente genuina. La Biblia ya estaba enseñándonos cómo iban a ser las cosas desde aquel tiempo. Algunas personas a mí me han preguntado que si soy apostólico. Le digo, bueno, apostólico en cuanto a denominación, no, yo no soy apostólico. Soy apostólico en cuanto a la doctrina que sigo y que enseño y que pretendo vivir. Porque no puedo enseñar algo que no sea apostólico, que los apóstoles no hayan enseñado, dicho, predicado y escrito. Entonces, escucha bien, amada iglesia, la Biblia es nuestra principal fuente de enseñanza. Di conmigo, mi Biblia es mi principal fuente de enseñanza. Si yo me mantengo aquí, yo no voy a errar. Si yo me mantengo aquí, yo no voy a equivocarme. Si yo me mantengo en la Biblia, yo voy por un lugar seguro, confiable, porque la Biblia es la fuente que Dios dejó para mi vida, para que yo sea enseñado y yo sea educado en la palabra y yo pueda enseñar e instruir a otros. Así que si Madame Sassou viene y hace llover fuego del cielo y luego me pretende enseñar alguna doctrina torcida, yo tengo que mandar a Madame Sassou por donde vino, sin darle ofrenda. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, te topas con cada cosa. O sea, hace un tiempo platicábamos con unas personas cristianas que se toparon con una mujer que creía en los ángeles o buscaba el tema de los ángeles y yo no sé en qué andaba metida esa mujer porque les dijo cosas muy personales que esa mujer no sabía. Les dijo cosas muy personales que solamente ellos sabían. Entonces cuando les dice eso, pues le atrapó la atención y caray, esta señora qué. Y después de eso les virtió un montón de enseñanza acerca de los ángeles, que esto y que el otro y que aquello y que los ángeles y que los podías invocar y que quién sabe qué tanto. Y ellos se vinieron bien endoctrinados de los ángeles. Pero hicieron algo bueno, vinieron a preguntarnos. Y después de decirnos toda su experiencia y esa situación, aquí, allá, y eso es lo que, bueno, ¿quieres una respuesta? Yo te voy a decir lo que dice la Biblia de los ángeles. Número 1, la Biblia nunca enseña que podemos o debemos invocar a los ángeles. Cosa que a ti te enseñaron, no te están diciendo que debes de hacer. No es bíblico. ¿Los ángeles son bíblicos? Sí. Que yo los ande invocando, eso no es bíblico. Le dije, tu deber según la Biblia es invocar a Dios, orar a Dios, y si Dios quiere mandar un ángel, esa es su bronca, no tuya. Porque muchas veces en la Biblia venía Dios y se presentaba a los hombres y muchas veces se enviaba un ángel, pero esa es bronca de Él, Él es el administrador. O sea, yo no estoy ahí pensando, diciendo, ay Señor, mándame al ángel Gabriel, ¿verdad? Porque lo quiero conocer. Al cabo, ya conozco a tu Espíritu Santo, ahora mándame al Gabriel porque yo lo quiero ver. Chale, ¿qué onda con eso? Una vieja loca un día que salió ahí en la televisión diciendo que se le habían perdido unas joyas y que dijo, ángeles, tráiganme esas joyas, y que le aparecieron las joyas. Dije, vieja loca, esa oración no está en la Biblia. ¿Cuándo viste orar a un hijo de Dios, a un hombre de Dios así, ordenando a los ángeles? Algunos de ellos le ordenaron a los elementos, al sol, como Josué cuando le dijo, detente, porque él quería seguir combatiendo aquel día y no quería que le agarrara la noche. Y le dijo, sol, detente en Gabaón, luna, detente. Y separaron el sol. Esa oración sí está en la Biblia. Pero aquella de que dice, ángeles, tráiganme los chones que se me perdieron, esa no está, no existe ahí. Y le dije a estos hombres, ¿sabes? Que las oraciones que te están diciendo que hagas, no hay tales. Pablo no oró así, Jesús no oró así, siendo que él tenía todo el derecho de invocar a los ángeles a que vinieran a ayudarle. Ni Jesús lo hizo. Estando en ayuno, vino ahí el tentador y lo quiso tentar, lo quiso hacer pecar, y Jesús no cayó. Y si continúas leyendo, dice, y vinieron ángeles y le servían.
pero porque Dios los envió. No porque Jesús dijo, ay, ahora necesito ángeles a mi alrededor. Un día un loco entró en una iglesia. Un loco, literalmente loco, indigente loco. Se metió a una iglesia y empezó a danzar en medio de la iglesia ahí con los hermanos y empezó a gritar, ángeles de catedral, vengan a ayudarme. Estaba loco, ese sí estaba invocando. Y a los pesados de catedral. Pero ahí va. Toda fuente que pretenda enseñarnos algo debe de estar completamente de acuerdo con la Biblia y debe de estar sujeta a la autoridad de la Biblia y ser compatible con la enseñanza de la Biblia. Te lo repito, amada iglesia, toda fuente que pretenda enseñarnos algo debe de estar completamente de acuerdo con la Biblia y debe de estar sujeta a su autoridad y debe de ser compatible con sus enseñanzas. Una vez, recién yo convertido, vino un joven que le habían movido el tapete en la escuela con la enseñanza de que nosotros venimos de los changos. Y él dijo, y es que me dejaron una investigación y he estado encontrando cosas y es que el problema que tengo ahora, tengo una lucha porque yo sé que eso no es compatible con la Biblia, porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Le dije, bueno, entonces, porque luchas, dijo, es que estoy metiéndome más al tema. Le dije, mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un maestro de química y te pido que hagas un veneno con el cual con una sola gota te vas a morir y tú tienes que hacer ese veneno y si no lo haces yo te repruebo. Le digo, dice, no, pues yo lo prepararía. Le dije, ¿y te lo tragarías? Dijo, no, pues si no estoy menso, entonces ¿por qué te estás tragando lo que te están pidiendo que hagas? Investiga, sí, es tu deber, es tu tarea como estudiante, presenta tu trabajo, pero no te lo tragues. La Biblia dice, a imagen y semejanza de Dios los creó. ¿Para qué le buscamos? Entonces cualquier fuente de enseñanza que no se quiere sujetar a este libro, a mí no me interesa. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, cada letra, cada verso, cada palabra, cada frase que está escrita aquí, Dios la inspiró. Cuando usted le digan, es que ese libro lo escribieron hombres, pues sí, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Dios puso esas cosas en su corazón o se las enseñó y se las mostró. Éxodo dice, hablando del tabernáculo, Dios le dice, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. O sea, le dio medidas, le dio materiales y de alguna forma cuando dice el que te mostré en alguna visión, Él le mostró cómo quería el tabernáculo. Y Moisés escribió todo eso. Por eso el día de hoy tenemos Éxodo escrito aquí de esa forma. A Pablo fue diferente. A Pablo le inspiró, le inspiró el corazón. Igual a Pedro y a Juan. Bueno, a Juan Apocalipsis no, porque también ahí se lo llevó en espíritu y le dijo, escribe todo lo que veas. Y él escribió. Pablo ni quiso escribir de otras cosas porque le prohibieron. Dijo, conozco un hombre, hablando de él mismo, dijo, conozco un hombre que fue llevado en la carne, no lo sé, en el espíritu, no lo sé, fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas de las cuales al hombre no les es permitido hablar. Y por eso tenemos una Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Verso 16 en adelante. Ay, me fui a primera y segunda de Pedro, perdón. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, escucha, siguiendo fábulas, no, artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él
cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está el apóstol Pedro empatando, juntando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él está diciendo: todo lo que te hemos escrito en el Nuevo Testamento es porque lo vimos, porque lo tocamos, porque lo escuchamos. Y todas esas cosas que las vimos, no nos las platicaron, no lo vimos en la tele, no nos la imaginamos, no nos la escribieron, no, nosotros las vimos y por tal las escribimos. Todo eso les hemos testificado y todo eso es lo que les estamos dejando. Pero él también apela a la palabra profética del Antiguo Testamento. Dice: es como una antorcha que les va a iluminar hasta que el día llegue. Y él está haciendo compatible totalmente lo que él vio con lo que él sabía del Antiguo Testamento. Por eso, cuando usted se tope con alguien que le diga: es que el Antiguo Testamento ya es obsoleto, usted dígale: en él es la palabra profética más segura, que es como una antorcha y me hace ver que Cristo Jesús es el que es, porque desde la antigüedad el Padre ya venía anunciando que su Hijo era el Redentor del mundo, que su Hijo traería salvación. El Antiguo Testamento respalda toda la evidencia de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él es aquel que redimió al mundo para la gloria de Dios Padre. Entonces él lo está haciendo compatible. Y escucha bien, es mi responsabilidad conocer este libro, conocer esta fuente de enseñanza, para que yo no pueda en ningún momento ser engañado por cualquier fuente de enseñanza que no proviene de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, dice lo siguiente. El apóstol Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús, escucha lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y Él se nos manifestó. Y repite en el verso 3: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea completo. Usted tiene que entender, él está diciendo: lo que vi, lo que oí y lo que toqué fue lo que escribí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda a qué olía su mochila en la primaria? ¿Cuántos se acuerdan a qué olía su mochila en la primaria? Yo me acuerdo perfectamente. Es un olor único, peculiar, incomparable, y que me he topado con él, con algunos rasgos en alguna ocasión que, no sé, cuando mis hijos estaban chiquitos como que me llegaba el olor, pero no era el mismo, pero era parecido porque pues los libros. Pero yo me acuerdo los libros, la mochila de mezclilla, la torta de jamón ahí adentro, el salón de madera, de palos, de teja, y todo eso daba un olor. Y yo he olido eso en algunas ocasiones de mi vida y lo leo y me regresa así en automático, ¡fum!, al salón con la maestra Cuca.
Imagínense, Juan sabía a qué olía Jesús. Y él está escribiendo de él. Mi amigo, el que me llevó a los pies de Cristo, le encantaba ir a mi casa, meterse a mi cuarto, y él se subía a mi cama y abrazaba mi almohada y se ponía a olerla y decía: Alex, esto huele a bebé. Y le decía: tiene baba. No me importa, huele a bebé. Y luego de repente me agarraba y me olía así y decía: Alex, hueles a bebé. ¿Por qué hueles a bebé? Y mi esposa muchas veces me lo ha dicho: tu olores. Aret. Hubo un tiempo que a Aret le gustaban mis playeras que yo uso abajo de las camisas, pero ella buscaba las usadas. Yo tenía las camisas dobladas, no, ella buscaba la que yo había dejado, donde dejaba mi ropa que ya me había puesto, y se la ponía. Yo me acuerdo el olor de un suéter de mi papá con el que nos cobijaban. Y Juan está diciendo: yo lo olí, yo lo vi, yo lo oí y lo escribí. Entonces, cuando yo abro este libro, yo estoy leyendo directamente del corazón de alguien que conoció a Jesús, que me habla del amor de Dios, pero no detrás de las líneas, sumergido en ese amor, diciendo: yo viví, yo sentí, yo experimenté su amor, yo me recosté literalmente sobre ese amor. Entonces, amada iglesia, ¿por qué voy a buscar otra fuente de amor, siendo que la fuente de enseñanza más confiable que Dios me dejó para que su amor, para que yo conociera su amor, está aquí en este libro? ¿Por qué voy a ir con Madame Sassou si aquí tengo el amor que echa fuera todo temor? La otra vez le dije a alguien: ¿sabes que esta pandemia ya nos hizo los mandados? Porque nos refugiamos en el amor de Cristo, no por otra cosa. Entonces termino con esta, amada iglesia. Pon atención, dile al que está a tu lado: pon atención. Toma nota. Si está dormido, dale una licuadora así de las greñas, que se despierte. Termino con estas tres cosas. Dios nos dejó su palabra escrita. Dios nos dejó su enseñanza escrita. No la dejó escondida en un monte, no la dejó a la imaginación. Di conmigo: papelito habla. La aterrizó en un libro que ha costado vidas, que ha costado sangre, que ha costado persecución, que ha costado muchas cosas, y que tristemente el día de hoy pagamos unos cuantos pesos y la conseguimos, o aún hasta nos la regalan, como la semana pasada que estaban regalando 2 Biblias. Dios me dejó su palabra escrita, su enseñanza escrita, pero punto número 2, yo debo de leer y conocer la palabra escrita. Usted puede tener la Biblia más chida, con comentarios, con colores. La Biblia con promesas, la Biblia arcoíris, esa viene de colores, pero si no la lee, de nada sirve. Tengo una Thompson, la Biblia Thompson, lo máximo. A algunos les encanta la Biblia Thompson. Yo tengo 2 Biblias Thompson muy buenas, una grande tengo, pero si no la leo, no importa si es Thompson, si es Jackson, si es Nason o lo que sea, no me sirve de nada. Yo debo de leer la Biblia. Y punto número 3, debo comparar, sopesar cualquier enseñanza o fuente de enseñanza con esta palabra. ¿Sabe qué es sopesar? Sopesar es que usted agarre un objeto que le dicen que pesa 3 kilos y lo agarre y diga: aquí hay 3 kilos. Y luego le digan: eso también pesa 3 kilos. Y usted diga: ¿qué 3 kilos va a pesar? Eso es sopesar. Y usted y yo, como creyentes y conocedores de la palabra, debemos de sopesar la enseñanza que llega a nosotros y decir: ¿es Biblia o no es Biblia? Cuando mamá saca el cinturón y me dan las nachas, ¿es Biblia o no es Biblia? Es Biblia. Cuando dice la Biblia que debo de honrar a mi papá y a mi mamá, aunque no dice que porque son la máxima sensación, ¿es Biblia o no es Biblia? Diga conmigo: es Biblia.
Cuando dice que debo de perdonar, ¿es Biblia o no es Biblia? Es Biblia. Cuando dice que Él tiene el control del mundo, que Él controla todo y que todo está bajo su dominio, ¿es Biblia o no es Biblia? Es Biblia. Entonces, cuando pasan cosas que no me gusta, que están pasando en mi vida, yo debo de ir a la Biblia y decir, bueno, no me gusta lo que está pasando y me gustaría una enseñanza que me hiciera sentir diferente, pero la enseñanza dice que Él tiene el control de todo el universo y que Él gobierna todo, que Él es el principio y Él es el fin. Entonces es Biblia, y en esa verdad y en esa enseñanza descanso. Así que, amada iglesia, debemos de conocer la Biblia. Nos ponemos de pie. En las semanas entrantes seguiremos hablando de estos temas, las fuentes de enseñanza, y analizaremos un poco más a fondo estos temas. Inclinamos nuestro rostro. Señor Dios, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia sobre nuestra vida, por esta reunión, por esta enseñanza. Gracias por este libro, Señor, que tú nos dejaste para que conociéramos la enseñanza tuya, pura, genuina, verdadera, Señor, llena de mansedumbre, de paz, de humildad, Señor, que no ataca la verdad, sino que al contrario, todo lo hace a favor de la verdad. Padre Dios, ayúdanos a tener hambre por este libro, ayúdanos a tener entendimiento cuando tengamos contacto con este libro, y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir este libro día a día en nuestra vida cotidiana, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.